se hizo un primer libro con la donación de una millonaria escocesa sobre la flora de la región de Valdivia. Vino a Chile a buscar ilustradores y Agustín Edwards le dijo que en Chile no habían ilustradores. Llegando ya a la 13ª entrevista de la serie Conversores, el invitado fue Francisco Ramos, un artista cuyo testimonio histórico y personal abarca diversos procesos y estilos desde sus comienzos en los años 70 hasta la actualidad. Entré a los 4 al colegio. Era muy inquieto y quería entrar, entonces me dejaron entrar porque era un colegio de Independencia, en ese tiempo era Santiago Norte. En el curso éramos 100 y mi profesora tenía 80 años y yo tenía 4 y el mayor tenía 21 años. Entonces, mi papá era el único que tenía trabajo en ese tiempo. El demás eran todos hasta delincuentes y un nivel bien popular, digamos. Entonces, a los 16 yo salí de cuarto medio, que fue la primera salida de cuarto medio, porque antes salía sexto humanidades. Ahí a los 16 yo decidí irme de la casa y no seguir ahí. Había condiciones porque estaba durante la Unidad Popular, el año 71, y todo el mundo vivía en la calle. Tú podías llegar donde querías y qué sé yo, era muy dinámico todo. Era una economía bien básica, éramos muy pobres como país también, pero había mucho que hoy día se llama solidaridad. En ese tiempo se decía que las cosas eran así. O sea, no podías vivir por ti mismo, tenías que apoyarte en los demás. Era sentido común, ¿no? Era sentido común, claro. Era un poco más campesino también el ambiente. Estábamos muy lejos de ser una ciudad, ¿no? Éramos un pequeño pueblo. Yo era bueno para el dibujo, entonces trabajaba en la brigada Elmo Catalán, pintando murales en las noches, y postulé a la Universidad Católica. Y yo era un alumno muy mediocre, muy malo. Tenía un 5 y matemática un 3,5 de primero o cuarto medio. Curiosamente saqué puntaje nacional en la prueba de aptitud académica. Entonces pude entrar donde quería. Entonces entré a la Católica a estudiar arte. Y en ese tiempo me endeudé, digamos. Porque no tenía apoyo familiar. Ya el 73 cerraron la escuela porque el golpe de Estado, y yo me fui a caminar al desierto a pensar un poco qué tenía que hacer, qué quería hacer con mi vida. Decidí que quería terminar la escuela o continuar la escuela, así que di la prueba de nuevo. En el 75 entré de nuevo a la Católica. Yo tenía muy buen nivel, era ayudante de pintura de Adolfo Kuh, era ayudante de dibujo, ayudante de todo. Entonces, había una revista en ese tiempo que se llamaba Expedición a Chile, y ahí se dibujaban animales. Yo no tenía idea de animales ni de plantas porque vivía en un lugar depredado, en un lugar muy pobre donde no había naturaleza. Entonces me fascinó conocer peces, animales, insectos, qué sé. Y ese fue mi primer trabajo. Lamentablemente la revista quebró, no tenían dinero, entonces poco me pagaron. Pero me sirvió para conocer el ambiente científico, y ahí me contactó la Adriana Hoffman para hacer los libros de la Adriana, de divulgación botánica. Y ahí sí gané plata. Ahí fue un súper buen periodo de unos 6 años más o menos que hicimos libros y publicaciones y qué sé. Y mientras tanto el contacto me sirvió para ir recibiendo otros encargos de ministerios, universidades, museos, qué sé yo, todo a nivel nacional. Y vino el año 82, que fue grave, digamos, en términos económicos en Chile. Y curiosamente yo estaba ligado a organizaciones sociales de educación en salud en la población. Entonces teníamos una economía de sobrevivencia, pero teníamos aportes desde el extranjero. Entonces pudimos más o menos sobrevivir ahí apoyados por esta organización, que era una ONG. Después yo tuve bastante trabajo con las editoriales. Publiqué libros con Zigzag, Santillana, Rayán, qué sé yo. Me llamaban bastante, pero yo siempre rebelde buscando otras experiencias.
Por ejemplo, me contrató Roberto Edwards para Taller 1, que es una institución que fue la primera que trabajó fotografía en forma profesional en Chile. Y yo hacía en ese tiempo todo lo que hoy día hace el Photoshop, pero lo hacía con química y con un bisturí. Entonces recortábamos y copiábamos, le sacábamos arrugas a las candidatas reinas y qué sé yo. Entonces pasó un amigo y me dijo que se iba a ir al altiplano 4 meses para fotografiar pájaros, y yo dejé botar la pega y me fui a fotografiar pájaros. Hoy día estaría millonario, porque era súper buena pega, pero quería yo vivir esa experiencia. De toda mi generación no hay ninguno que haya sido pintor, por ejemplo. De todo. Entonces, muy pocos hemos vivido del arte. Yo no sé si del arte, pero por lo menos de mis habilidades. ¿Cómo llegas entonces tú a los murales? Creé en un instituto una carrera de ilustración. Entonces me hice cargo de eso, pero no me alcanzaba. Yo trabajaba hasta 10 horas diarias dando clases y no me alcanzaba porque tenía 2 hijos en ese momento. Y de pronto aparece una muchacha de la cual me enamoro y me fui a Alemania detrás de ella. Cuando me separé, llegué a Chile y no tenía trabajo. No encontré pega durante harto tiempo, así que tuve que vender la casa que tenía. Yo tengo facilidades para construir, entonces construí una casa en la comunidad ecológica en 7 millones y la vendí en 150. Entonces he podido ir viviendo así con esa habilidad. Con eso compré otra casa, la arreglé también, la compré en 11 millones y la vendí en 60. Ahora no tengo casa, voy a tener que construirme alguna casa. Estoy viviendo en la casa de mi mamá, construí una cabaña. Y hice un libro de helechos para Huilo Huilo. Entonces, en el viaje a Huilo Huilo, cuando fui a inaugurar, había un ex compañero de la Universidad Católica dirigiendo el Museo de Arte del MAC de Valdivia. Entonces visité el MAC y había unos muros maravillosos y le dije que yo tenía el deseo de pintar una ballena azul en tamaño natural. Si me prestaba No, me dijo, no se puede porque esto está en remodelación y qué sé yo. Pero un profesor de la Universidad Austral me ofreció un muro exactamente de 34 metros por 5. Entonces pinté un fin de semana, en 2 días, una ballena de 34 metros. Y me encantó, me quedé fascinado. Y entonces ahí ellos mismos después me contrataron para hacer otro mural dentro de la Facultad de Ciencias y después en un instituto de investigaciones oceánicas que hay en Calfuco, y comencé a pintar murales. Y eso llevo ya 10 años. Y mientras tanto han comenzado a volver a aparecer encargos de ilustración. El último y el que más me enorgullece, una serie de ilustraciones de flora de Chile Central para el Jardín Botánico de Edimburgo. ¿Cómo llegaron ellos a contactarte? ¿Cómo llegó a hacerse esa gestión? El director del museo del Jardín Botánico está casado con una chilena y él viaja mucho a Huilo Huilo. Y yo fui invitado a un encuentro de arte y ciencia a Edimburgo el año 2000, 2004, una cosa así. Y entonces ya lo conocí mucho y nos hablamos. Entonces hay una anécdota bien fuerte ahí porque se hizo un primer libro con la donación de una millonaria escocesa sobre la flora de la región de Valdivia. Garnett es el apellido del director del jardín. Vino a Chile a buscar ilustradores y habló con el editor de los libros de Adriana Hoffman, que era Agustín Edwards. Y Agustín Edwards, malditamente, le dijo que en Chile no habían ilustradores y que mejor lo hiciera con las alumnas del taller de ilustración que tenían en Edimburgo, que eran 4 turcas. Agustín Edwards, el dueño del Mercurio. Exactamente, claro. Los libros de la Adriana son todos editados por el Mercurio. Así que nos quedamos sin participar en el libro más importante de la flora que se ha hecho en Chile. Entonces, el libro fue un éxito y
el equipo que hizo el libro se propuso hacer un segundo con flora de la zona central de Chile. Y ahí decidieron, porque habían recibido el reclamo de varios ilustradores porque no habíamos sido incorporados. Entonces decidieron hacerlo con 7 ilustradores chilenos. Así que cada uno hizo 10 imágenes y el libro ya está hecho, se va a imprimir a finales de año. Nos podemos ya ir acercando a los cómics, que también me interesa mucho, que está muy bueno como tú has ido explorando distintos formatos. Cuando volví el 2004 de Alemania, no tenía nada que hacer, la verdad. Y hay un cuento que a mí me encanta de la tradición sufí, que se llama el cuento de Muskil Gusha. Entonces me dediqué 3 meses a ilustrar el cuento de Muskil Gusha. Imprimí 1000 de eso y los he vendido ahora me quedan 20, ponte tú. Y siempre me ha gustado el cómic. Entonces yo vivo acá en el Quisco y hay un grupo de artistas que hacemos exposiciones, sobre todo ahora conmemorando los 50 años del golpe. Y uno de los compañeros, que es más militante que los demás, me preguntó si yo le podía enseñar a hacer cómic. Entonces hicimos un taller de cómic con todos los artistas acá del litoral. Y preparamos guión, hicimos toda la preparación, y cuando terminó el taller teníamos un material en las manos. Y yo, para demostrar cómo se hacía la viñeta, empecé a avanzar en los dibujos. Así que terminé de hacer el cómic y lo publiqué. La revista se llama Quisco y que es una revista independiente de ilustración e historia del litoral. Entonces con eso abarco todo. Voy a trabajar patrimonio arquitectónico, patrimonio natural, qué sé yo. Voy a hablar acerca de los pueblos originarios. Y mientras tanto estoy contando mi historia en capítulos, digamos. Y voy a llegar en el próximo número a cómo es que llego al Quisco.